Buen día. Hola Ivo, buenos días. Vamos a esperar que se integren los demás para iniciar. Bueno, ¿Dónde estás, Ivo, ahora? estoy en Santiago, profe. Sigo en Pudahuel. Pero ¿dónde vives al final? ¿Vives en Santiago Eh, a o ver, Puerto Vara pasó a la historia? no. Soy históricamente puertovarino y este año, como ya estoy también escribiendo o empezando la memoria, me vine para Santiago porque así estoy más cerca de la universidad que estando en Puerto Varas. Ya estás en el último año ya o en quinto, Ivo. En el último. De hecho, este es mi último semestre con clases. Y Ya. ya el otro semestre va a ser pura memoria y todavía me falta la última práctica. Oye, el próximo semestre voy a necesitar ayudante para formulación de proyecto yo. La formulación. Ah, ya. Y ese ramo, Tú lo hiciste conmigo el año pasado, parece. sí, sí recuerdo. Lo que no recuerdo era qué es lo que hacía el ayudante. El ayudante ahí lo ayudaría a usted más que a los estudiantes, ¿cierto? Revisando las tareas. Es la corrección, claro, y cuando hacemos las presentaciones, que son dos presentaciones que tiene formulación de proyecto, lo ideal es que estés conmigo ahí para preguntarle a los Claro. alumnos. Así que te Mm, invito a inscribirte. ya para el otro semestre. Sí, yo creo que podría hacerlo. Eso te ayuda en el currículum también. Sí, sí, ser ayudante es algo que ya he hecho antes y que me gustaría seguir haciendo, solamente que de manera online no me llamaba para nada. Pero es lo mismo. Es corregir las tareas y que las tareas y los trabajos que se hacen en formulación de proyectos son por grupo. Claro, Es distinto a corregir certámenes, porque los certámenes uno a uno. sí, eso también es cierto. Es que, bueno, yo antes fui ayudante de estática y dinámica y era ayudante que hacía Con el Feño ayudantías. Roja lo hiciste, ¿no? Sí, Ya. y hacer ayudantías en formato online era algo que yo no quería hacer, así que Ya. dejé de ser ayudante. No, es que ahí ya es más complicado hacer ayudantía, ya sea de matemática, física o de dinámica, estática, es complejo, no es simple. Pero esto es más fácil. Sí. Ahí Hola Robin, buenos días. Hola, profe. Hola, No sé si recibo mi mail. Es que no podré asistir a todo el curso porque tengo una entrevista por una práctica. Porque yo el semestre próximo no hago una master tesis, hago una práctica. bueno, lo importante, Robin, ahí es que después te incorpores o veas el video, ¿m? Para terminar, Cierto, eso sí, pero porque ya quería al estamos, máximo sí. asistir en No, sí, presencial y después. no hay problema en eso. ¿M? ¿Ya? Así que no. ¿Y dónde vas a hacer la práctica, Robin? Es un startup ¿Ya? que está desarrollando un nuevo tipo de climatización que se basa sobre la evaporación del agua a un punto especial que se llama tipo Maito Tsenko y Ya. lo van a hacer de una manera muy compacta para que sea por una utilización individual.
como Ya. ya existe en el área como de grandes empresas o en los supermercados, en los techos, pero ellos tienen un patente, ¿sí? Un patente Ya. para poder desarrollarlo en muy pequeño, muy compacto. Ya. ¿Y tú vas a trabajar en el diseño? Claro, mi especialización con el INSA es el diseño y también voy a hacer la experimentación. Ya. Qué interesante. Utilizamos PTC Parametrics, eso es uno que conozco muy bien. Ya. ¿Y en qué universidad estudias tú allá en Francia? Es el INSA Lyon. Ya. ¿Y Eh, su sede central o dónde está ubicado? ¿En qué ciudad de Francia? Lyon es en ¿Lyon? el sureste, Ya. que bueno, no hay tanto particularidad. Mi ciudad es Grenoble, un poquito más al sur, a 1 hora y media, y aquí hay muchas montañas, muchas, en los Alpes. Ya. Eso está cerca, más tirado para Alemania, ¿o no? Cerca de la... No, ¿No? estoy a 1 hora y media de Ginebra y muy cerca de la frontera italiana. De la frontera. Ah, de Nissan. No tanto, Niza es en el súper al sur, con el mar. Ya. Y bueno, acá es una ciudad muy buena en Grenoble donde vivo porque hay la tecnología en las, ¿cómo se llaman? Lo que hay en los computadores, los smartphones, las cartas electrónicas. Hay Ya. 2 grandes empresas de eso y eso permite tener mucho trabajo en ese área. Ok. Pero Bien, entonces sí, veré el curso con la grabación, ok. eso sí. Y si tengo preguntas, le avisaré por. Oye, la próxima semana están todos enterados de que no tenemos clase. Sí, es semana de vacación, sí. Sí, ya. Buenos días, Roberto Lago. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Bien. Oh, en Villa Alemana, Roberto, ¿no? Sí, Ya. ¿Se quedaron en transición ustedes nomás? sí, estamos aquí casi al medio. Ya. Bueno, igual hay que seguir cuidándose. Bien, vamos a dar el inicio. Ivo, ¿te acuerdas lo último que estuvimos viendo la semana pasada y que debiéramos terminar hoy día? Roberto, ¿me escuchas? ¿Qué pasó, Ivo? Perdón, pasé a sacarla, apreté mal y salí de la reunión. ¿Me repite la pregunta, por favor, profesor? No, si te acuerdas lo que vimos la semana pasada y que deberíamos terminar hoy día. Ah, bueno, seguimos viendo los pilares del TPM. Los terminamos de ver. ¿Te acuerdas de alguno o no? Sí, tenemos los pilares de mejora enfocada, mantenimiento planeado, prevención de mantenimiento, educación y entrenamiento. Luego vendrían, ¿Lo alcanzas a ver ahí en la pantalla? sí, claro, ahí los que seguirían serían mantenimiento autónomo, mantenimiento de calidad, prevención del mantenimiento, áreas de soporte, seguridad y entorno, polivalencia y desarrollo de habilidades. José Concha, José, buenos días. ¿Te acuerdas a cuál es el que yo le di más énfasis de estos 8 pilares? Y el cual para nosotros es sumamente importante, que inclusive no lo tienen las otras metodologías.
El mantenimiento. Se te escucha con eco, José. No logré percibir lo que me indicaste tú. ¿Me podrías repetir cuál es para ti o cuál para mí es el más importante que yo quise pasarle esa importancia a ustedes? Transmitirle esa importancia. José. ¿Profesor, me escuchó? Sí, te escucho ahora. El mantenimiento planificado. Frío. Roberto, ¿te acuerdas tú o no? Pero vamos a llegar al... Me interesa que estés atento, José, para que... Porque, ¿qué es lo que es para ti el mantenimiento planificado? ¿Qué es lo que se ve ahí? El mantenimiento predictivo, de alguna manera, O sea, de cómo analizar lo que considera el TPM en ese pilar son los tipos de mantenimiento, y recordar que los tipos de mantenimiento que nosotros tenemos son los mantenimientos antes de la falla y después de la falla, es decir, los mantenimientos del tipo correctivo. Entonces, el mantenimiento planificado básicamente contempla los tres tipos de mantenimiento: el mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo, bajo ciertas condiciones, ¿ya? Y el TPM considera bueno, y dentro de lo que es el mantenimiento planificado, otro aspecto relevante que considera el TPM son los conceptos de mantenibilidad, que están asociados fundamentalmente a los cuatro factores, a cuatro factores o 5 factores que tienen que ver con facilitar las condiciones para poder mantener y reparar. Y ese es el mantenimiento en un muy, digamos, muy corto resumen, ¿cierto? Lo que es el mantenimiento planificado y el pilar del TPM. Pero yo le di principal, y al parecer, ¿cierto? Si no logran identificarlo, pero yo le di principal importancia y hice énfasis en uno de los pilares que yo les señalaba, que ahí está el acervo del conocimiento relacionado con los equipos, es donde también la ingeniería de mantenimiento debiera poner el mayor énfasis en todo lo que es el ciclo de gestión de los activos. Roberto, ¿te acuerdas tú a cuál le dimos mayor énfasis? ¿Fue el de prevención del mantenimiento? Prevención del mantenimiento, exactamente. ¿Te acuerdas ahora, José? José Concha. Profesor, ¿me escuchó? Que se me cayó la conexión que me dijo. Es que yo también te escucho muy poco, José, pero lo dejamos para después. Lo importante es que hayas escuchado, ¿cierto?, lo que dijo Roberto, que al que le damos más énfasis es a lo relacionado con prevención del mantenimiento. La prevención del mantenimiento yo creo que es una de las características interesantes que nos incorpora el TPM, el mantenimiento productivo total, porque la prevención del mantenimiento de lo que nos habla, ¿cierto?, es de lo que es la confiabilidad y la mantenibilidad de los proyectos que incorporan activos desde las etapas más tempranas, es decir, desde que yo inicio, ¿cierto?, el proceso de un proyecto industrial, donde yo defino el nivel de confiabilidad para lo que es toda la vida útil del proyecto y sobre todo, ¿cierto?, los niveles de confiabilidad que yo espero de confiabilidad operacional, que yo necesito establecer a objeto, ¿cierto?, de que
alcance los resultados que me permitan lograr los propósitos estratégicos y el cumplimiento de la promesa. Es decir, si yo no defino el nivel de confiabilidad, no voy a alcanzar el nivel de producción, y si no alcanzo el nivel de producción, tampoco voy a alcanzar el nivel de vida que ando buscando. ¿Quién sabe? Felipe Blanca. Felipe, Sí, la profe. ¿entiendes el tema y cómo aporta también el concepto de la mantenibilidad para lo que la mantenibilidad en las etapas tempranas? ¿Por qué es importante? O sea, no, honestamente no mucho, profe. Estas dos son preguntas de certamen, y se las aviso. Pregunta de certamen. ¿Cómo puede usted aplicar, cierto, los conceptos de mantenibilidad y confiabilidad en las etapas tempranas al equipo o al sistema más crítico, de la tarea del equipo industrial de su tarea? Entonces, ¿qué tarea estás haciendo? ¿Qué equipo es el que estás analizando tú, Felipe? Estábamos analizando las correas transportadoras. Las correas transportadoras. Las correas transportadoras tienen que tener algún nivel de disponibilidad. Sí, sí. ¿Cómo tú aseguras la disponibilidad de una correa transportadora? Con un plan adecuado de mantención. Y ese plan adecuado de mantenimiento, hacia las correas transportadoras, ¿identificas cuáles son los componentes que tienen? Sí, sí. Nómbrame algunos. Bueno, los polines, la correa en sí, la cinta, el motor eléctrico. En general, cualquier sistema mecánico tiene, ¿cierto?, lo que se llama un sistema motriz, un motor reductor, ¿ya? Un sistema mecánico también tiene todo lo que es una parte estructural, que es básicamente el chasis, o el frame, donde nosotros incorporamos, ¿cierto?, el sistema motriz, incorporamos también el sistema funcional. ¿Qué es lo que hace que el sistema funcione como correa, Felipe? Lo estoy diciendo ahí pasa. La cinta transportadora y los polines. Claro, sí. La cinta transportadora y los polines, esos van montados dentro de una estructura. Entonces tenemos sistema motriz, todo lo relacionado con la estructura, el sistema funcional, ¿ya? Que por ejemplo en un molino, en un horno, ¿cuál es el sistema funcional o el sistema que genera la función primaria? Es en un horno, ¿cierto? Es el horno propiamente tal, el shell, ¿ya? Y un horno también tiene su sistema motriz, o su sistema de potencia, su sistema estructural, que es lo que contiene el horno. En el caso de la correa, ¿cierto?, nosotros tenemos una estructura, tenemos también tenemos un sistema de potencia que está normalmente formado por un motor, por un reductor, por los acoplamientos propiamente tal. Tenemos el sistema funcional, que es la correa, los polines. Tenemos un sistema de control, ¿ya? Todo lo que es un sistema de control, que lo que permite, ¿cierto?, estar controlando los distintos parámetros del proceso a objeto que podamos cumplir con la función. Tenemos también un sistema eléctrico de potencia,
que también debiera estar incorporado dentro de lo que... Entonces, normalmente un sistema o un equipo tiene 5 subsistemas, ¿m? Y esos 5 subsistemas pueden fallar. ¿M? Entonces, ¿cómo yo de alguna manera lo hago para asegurar el nivel de disponibilidad de esos sistemas? Disminuyendo el tiempo entre fallas. Primero, ¿cierto? Sumamente relevante es que ustedes, uno tenga claro una suerte de diagrama general y diagrama de proceso, viendo cuál es la función de cada uno de esos elementos que forman parte de esa estructura. ¿Mm? Por lo tanto, yo cuando estoy haciendo mantenibilidad y confiabilidad en proyectos, tengo que saber el nivel de disponibilidad general del sistema, que está relacionado, ¿cierto?, con los niveles de producción, ¿m? Que debe tener, por ejemplo, si estamos hablando de una correa alimentadora a un molino, ¿cierto?, una correa alimentadora a un molino o un chancador, nosotros tenemos que saber, o la correa alimentadora al horno al horno de cemento. Yo tengo que saber cuántas toneladas, ¿cierto?, de caliza tengo que estar incorporando por hora, y tengo que tener un nivel de producción diario de tal manera de cumplir el plan de producción mensual que me va a permitir alcanzar los resultados que me está pidiendo el plan de negocio, ¿ya? Porque hay un plan de negocio detrás de todo esto, y ese plan de negocio tiene un EBITDA asociado, es decir, un nivel de rentabilidad. Por lo tanto, yo tengo que saber qué nivel de disponibilidad requiero, de tal manera que las operaciones puedan tener también un nivel de operaciones determinado, considerando, ¿cierto?, que las operaciones muchas veces se detienen, ya sea porque hay un problema, por un problema muchas veces de algún cambio material, se detienen muchas veces porque el operador tiene que hacer alguna inspección, porque el operador tiene que, muchas veces separan las operaciones, ¿cierto? Porque puede haber un accidente aguas arriba o aguas abajo, puede haber una falla aguas arriba o aguas abajo, pero ¿en qué nos encontramos? Que tiene que haber también un nivel de utilización. Yo programo un nivel de disponibilidad que me permita alcanzar un nivel de utilización, es decir, que yo utilice las horas que están disponibles, ¿ya? Por lo tanto, dentro del plan de negocio, yo defino el nivel de utilización que yo espero tener para cumplir el nivel de producción y cumplir el nivel de rentabilidad o el nivel de vida que ando buscando. Y esa definición del nivel de disponibilidad pasa porque yo también tenga las condiciones para lo que es el nivel de confiabilidad que ando buscando. Y el nivel de confiabilidad operacional, ¿te acuerdas por qué está dado, José? O Felipe, perdón, Felipe era el que estaba. ¿Cómo yo logro dar el nivel de confiabilidad operacional que ando buscando? El nivel óptimo de confiabilidad operacional. Si tengo que entregar 1.600 toneladas hora o las toneladas horas que sea necesaria, ¿cómo tú te aseguras de que esa correa transportadora te dé las 1.600 toneladas horas que andamos buscando? Desde las etapas tempranas del diseño. Primero tengo que definir, ¿cierto? Tengo que definir dimensiones y tamaños, ¿sí?, y capacidad productiva. ¿Sí? Felipe, usted hizo proyectos el año pasado también, parece, ¿o no? Sí, sí, fue. Entonces, lo primero que nosotros tenemos, acuérdense, muchas veces, y una de las herramientas que nosotros utilizamos, que va a ser el material que vamos a ver a continuación, tiene que ver con, oye, ¿cuál es? Satisfacer una necesidad, ¿cierto? Y si yo quiero satisfacer esta necesidad de entregar 1.600 toneladas la hora para un horno
¿qué es lo que tengo que buscar? Tengo que buscar el equipo, un equipo adecuado, ¿cierto? Diseñarlo o en su defecto comprar un equipo, ¿cierto? Que me permita y me entregue esas 1.600 toneladas a la hora. Pero no basta con que el equipo me entregue las... Y normalmente uno, ¿qué es lo que hace? Compra un equipo que dé 1.600 toneladas a la hora y un poquito más. ¿Ya? Siempre se compra sobredimensionado. Y cuando yo compro el equipo, al operador, digamos, al proveedor de equipo, le pido y le digo, ¿sabe? Usted me tiene que dar y me tiene que asegurar las 1.600 toneladas a la hora, pero me tiene que asegurar también un nivel de disponibilidad. ¿Ya? Me tiene que asegurar un nivel de disponibilidad. Y cuando acuérdense que la disponibilidad es la confiabilidad más lo que es, más la mantenibilidad. ¿Ya? El tiempo que yo tengo disponible, ¿cierto? Son el tiempo medio entre falla, que es el MTBF, ¿cierto? Más las horas, o ese es el tiempo total, más las horas que yo tengo reparando, más las horas de reparación. Por lo tanto, las horas de reparación a mí me restan, ¿cierto? Confiabilidad. Y al restarme confiabilidad, también me están restando disponibilidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo espero? Yo espero tener el menos tiempo de reparación posible. ¿Y qué debo hacer para tener el menor tiempo de reparación posible, Felipe? Sí, o sea, complementando lo que preguntó recién, profe, justamente lo que menciona mi compañero en el chat, claro que la disponibilidad, o sea, la confiabilidad operacional son básicamente cuatro conceptos. Entonces aquí vendría siendo confiabilidad humana también, para yo garantizar, ¿cierto? Y para eso, ¿cierto? Tengo que definir en las etapas previas cuál es la tecnología, cuáles son los equipos, cuán complejo es el proceso, de tal manera de tener la gente preparada tanto como para operar como para mantener. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Por lo tanto, Sí, tengo que establecer, ¿cierto? En el proyecto ya, dentro de lo que es la confiabilidad, el plan de confiabilidad, establecer un plan de capacitación y pedir un cierto perfil a los operadores y mantenedores, así también a los profesionales de la mantención y de las operaciones, que son los ingenieros. Entonces, dentro de la misma, muchas veces, ¿cierto? Yo tengo sistemas o procesos que son seriados. Tengo configuraciones de procesos, ¿cierto? O voy a tener una configuración de correas transportadoras para cumplir ese tonelaje. En algunas configuraciones de los procesos yo tengo tengo correas alimentadoras, ¿ya? Que van alimentando una correa colectora, y esa correa colectora es la que tiene que generar las 1.600 toneladas por hora. Pero, y ahí es donde muchas veces yo entro a funcionar, ¿cierto?, con un sistema combinado, es decir, con una configuración en paralelo. Una configuración combinada donde incorporo configuraciones en serie, ¿cierto?, que sería básicamente la correa colectora, pero una configuración en paralelo en todas las correas alimentadoras. Entonces, yo tengo que hacer también y diseñar la configuración de proceso en las etapas previas, de tal manera de que esa correa colectora sea capaz de entregarme las 1.600 toneladas hora que yo necesito para todo el proceso, para todo lo que es la continuidad del proceso productivo. Entonces, es otro aspecto. Tengo que diseñar qué perfil de personal y desarrollar el nivel de competencia para alcanzar el nivel de confiabilidad humana que yo ando buscando. Pero por otro lado, ¿cierto? Yo también tengo que tener una configuración adecuada del proceso de tal manera que alcance el nivel de confiabilidad de proceso que me permita a mí también alcanzar las 1.600 toneladas horas que ando buscando. Pero ¿qué pasa si dentro de los equipos, ¿cierto? Yo tengo un sistema de control con un PLC que no tiene las condiciones robustas necesarias para trabajar
para trabajar, digamos, en un ámbito o en un contexto operacional muy agresivo, Felipe? ¿Qué va a pasar con el sistema de control? Nos Esos funcionaría ambientes donde están correctamente. estas correas transportadoras de cemento, normalmente hay mucho polvo. Y si el PLC no está bien sellado, no tiene, ¿cuál va a ser la confiabilidad de ese PLC? Baja, ya que por la polución no tomaría probablemente mediciones correctas. Vamos a tener una falla en el programador lógico, ¿cierto? Que es el que me va a estar controlando también los motores, me va a estar controlando los sistemas de tensión, me va a estar controlando la alimentación. Todos los controles que yo necesite van a verse afectados, por lo tanto, no vamos a alcanzar las 1.600 toneladas hora, ni la producción diaria tampoco. ¿Estás de acuerdo en eso, no? Sí, sí, bro. Entonces, yo tengo la confiabilidad humana, la confiabilidad de procesos con la distinta configuración, y todo eso yo lo tengo que definir en las etapas tempranas, ¿ya? Y tengo también la confiabilidad de equipo. Oye, ¿cuáles son los equipos que tenemos qué equipo es el que yo tengo que diseñar a objeto, ¿cierto?, que me soporte el contexto operacional, es decir, me soporte humedad, me soporte polvo, me soporte niveles de vibración, me soporte ondas expansivas, que son las características de los procesos industriales, ¿ya? Por lo tanto, un PLC que está trabajando en una sala de control climatizada, no es lo mismo que no es lo mismo que esté trabajando, ¿cierto?, en una operación donde el contexto operacional está relacionado con humedad, muchas veces expuesto a oxidación, corrosión, ondas expansivas, producto de explosiones, niveles de vibración, ¿eh? Por lo tanto, el diseño del equipo también me da una confiabilidad del equipo, porque de nada me sirve tener una muy buena configuración, ¿no?, una muy buena configuración del proceso si los equipos los equipos no cumplen el tiempo medio entre fallas que uno debiera diseñar de manera temprana y debiera establecer de forma temprana. ¿Y cuál es el último factor que yo debiera preocuparme? Que es el último, pero para nosotros es el más importante y el cual nosotros tenemos que hacer las definiciones en ingeniería de mantenimiento. Felipe, Disculpe, profe. Mantenibilidad. mantenibilidad. ¿Mm? ¿Y cómo yo defino el nivel de mantenibilidad en una correa transportadora? Según la Lo facilidad que primero, yo tenga para aplicar mantención, ¿ya? porque claro, depende igual, bueno, yo lo vi en lo personal, en la práctica, que en general era súper complicado hacer esos trabajos de mantención justamente por el mismo contexto en donde están las correas. Entonces, Bueno, pero ahí viene, ¿cierto?, el diseño en las etapas tempranas. ¿Mm? Porque muchas veces, claro, tienen la correa con la capacidad de acuerdo al diseño, pero si yo no puedo hacer mantención, difícilmente voy a poder conservar la función durante la etapa de explotación del proyecto. ¿Te fijas o no? O sea, si yo no tengo acceso, ¿por qué? Porque las correas transportadoras normalmente en su funcionamiento generan derrame. Las correas transportadoras también tienen toda una configuración que son los chutes de alimentación. Las correas transportadoras tienen el sistema, digamos, dentro de lo que es su estructura, ¿cierto? Tienen la polea, la polea del cabezal y la polea de cola. ¿Mm? Y todos esos sistemas están sujetos a mantención. El cambio polines, si yo no tengo los espacios para hacer los cambios de polines, no tengo las herramientas adecuadas para hacer el cambio polín, no tengo un puente grúa o no tengo, ¿cierto?, las condiciones para poder hacer cambio de reductor, cambio de motor o hacer los movimientos en el sistema de tensión de la correa, evidentemente yo voy a tener dificultades. Si no tengo el personal capacitado,
si no tengo el sistema de escáner, ¿cierto?, que me permita a mí estar haciendo el monitoreo del tipo predictivo, es decir, si son correas, correas transportadoras que transportan material muy agresivo y que adicionalmente tienen altas distancias de transporte, yo necesito correas con cable. Ahora, esto se empieza a complicar más si estamos hablando de correas regeneradoras, como por ejemplo el mineral los pelambres, y en minería hoy día se está usando mucho todo lo que son el concepto de correas regeneradoras, es decir, que además de transportar mineral, muchas veces utilizan porque son correas que transportan con ciertas pendientes, utilizan esa pendiente para generar energía eléctrica, que también es utilizada en los procesos. Entonces, ahí incorporamos otro sistema más dentro de estas correas generadoras, que evidentemente requieren ser mantenidos y requieren tener su espacio, requieren tener el personal especializado, requieren tener los repuestos, requieren tener un sistema de información, requiere tener las herramientas, la infraestructura necesaria y los espacios necesarios para hacer mantenimiento. ¿Estás de acuerdo en eso que viste tú, Felipe, o no? Sí, sí, profe. Entonces, si nosotros no hacemos los diseños en las etapas tempranas, evidentemente nos vamos a ver con dificultades en los tiempos de operación. Creo haberles mencionado yo una experiencia, ¿cierto?, relacionada con un molino SAC específicamente, donde en la primera mantención nos enfrentamos con la situación de que la tapa del molino, el trommel de salida, ¿ya? El trommel de salida fundamentalmente no era posible sacarlo debido, ¿cierto?, a que la situación... ¿Me esperan un segundito, por favor? El trommel que es la parte de salida del molino, no era posible sacarlo debido a que teníamos una viga que intersectaba e impedía poder sacar el trommel del molino, ¿ya? Entonces, si uno ve desde ese punto de vista, si yo no puedo hacer mantenimiento, no puedo hacer el cambio de revestimiento de ese molino, y esa viga que intercedía, ¿cierto?, el sacar ese trommel, era una viga maestra de la estructura del galpón donde estaba el molino, significó una pérdida de más o menos 2 meses de producción. Y cada hora de producción de un molino de esas características son del orden de las $250,000. Entonces, cosa de multiplicar para ver la pérdida que puede generar, ¿cierto?, la falta de mantenibilidad, o que yo no me preocupe de la mantenibilidad en las etapas tempranas, ¿ya? Adicionalmente, en el caso de las correas transportadoras, que es el ejemplo, lo que estás trabajando tú, Felipe, ocurre que las correas transportadoras normalmente derraman material. Entonces, si yo no tengo el espacio necesario para hacer las limpiezas de material en forma periódica, evidentemente voy a tener una dificultad y puedo dañar las correas, puedo dañar los sistemas motrices, los sistemas de tensión, las poleas, la polea tanto de cabezal como de cola, pueden resultar dañadas, y muchas veces ese material también se incorpora a la correa transportadora y puede dañar la correa, la cinta transportadora, lo que también genera problemas. ¿Algún otro comentario, Felipe? No, profe, solamente lo último que dijo, claro, sí, efectivamente yo también lo vi, que siempre era normal, ¿cierto?, toparse con mineral en el suelo paralelo, ¿cierto?, a las correas, y a veces hasta montones de polvo en general, sí.
Bueno, es por eso la importancia en que uno genere las condiciones de mantenibilidad, y el aseo industrial es una condición de mantenibilidad, el poder hacer los cambios de polines en los tiempos que uno planifique. Entonces, todos esos trabajos son los que yo me tengo que dar desde las etapas más tempranas, desde lo que es la ingeniería, desde lo que es la ingeniería de perfil, pasando por la ingeniería conceptual, la ingeniería básica, la ingeniería de detalle. Tengo que diseñar los sistemas para que me den el nivel de confiabilidad, y para que me den el nivel de confiabilidad yo debo tener también el nivel de mantenibilidad adecuada, y todo eso es parte de los diseños que yo debo considerar, parte de los conceptos que debo considerar para los diseños de los procesos. José Concha, ¿queda claro ahora cuál es el pilar que yo le di mayor importancia? Sí, profesor, ahora sí quedó más claro. ¿Ya? Ok. Ivo, ¿podría usted continuar después de lo que es la prevención del mantenimiento con los otros 3 pilares? Y si me explica el último. Los otros 3 pilares que estamos diciendo de la figura para la derecha. ¿Sí? Bueno, el mantenimiento en áreas de soporte. ¿Por qué es importante, Ivo, el mantenimiento de áreas soporte? Bueno, el áreas de soporte son las que conocemos como las balance of plant, ¿no? Que son todo esto, o sea, no necesariamente el balance of plant, El pero balance of sí plant son los equipos son los de equipos que apoyo, y necesitan. estos equipos de apoyo, evidentemente que si tú no los mantienes, no vas a lograr que el proceso o el sistema funcione. Claro, sí, pero las áreas de soporte van más allá de esos equipos, son, Recursos humanos, por ejemplo, claro, es un área de soporte. finanzas, recursos humanos, Recursos humanos, ¿por qué administraciones, es importante para lo que es el mantenimiento? porque en los recursos humanos se ven las contrataciones, se pueden ver temas de capacitaciones y ¿Y por eso qué influye en la afecta confiabilidad directamente, operacional, Ivo? afecta directamente la confiabilidad humana, que es uno de los Afecta factores importantes directamente de la la confiabilidad humana, confiabilidad operacional. ¿cierto? ¿Mm? Y la Sí. confiabilidad humana, ¿a dónde parte de qué lo que es? De la Parte de confiabilidad la operacional. confiabilidad operacional, claro. Y la confiabilidad operacional, si yo tengo el nivel de confiabilidad operacional óptimo, ¿qué es lo que me permite a mí? Eh, poder Alcanzar producir el nivel de poder, excelencia operacional y el nivel de integridad operacional. Y el nivel de integridad operacional habla de que yo tengo que lograr el nivel de EBITDA, es decir, el nivel de rentabilidad en las plantas, de manera sustentable, sostenible, sin afectar el HSEC y en forma competitiva. ¿Ya? Entonces empieza claro. la otra pregunta, oye, ¿de qué manera, cierto, puede afectarme a mí el tema de la polivalencia y desarrollo de habilidades? Ese también va apuntado hacia La confiabilidad humana. ¿Mm? Pero el otro está apuntado, ¿cierto?, a la confiabilidad humana que le deben dar las áreas soporte, o perdón, la confiabilidad operacional que le deben dar las áreas soporte. Por ejemplo, ingeniería, ¿de qué forma podría contribuir, ¿cierto?, a dar confiabilidad operacional? Ingeniería y proyecto. esa, bueno, también como parte de prevención del mantenimiento son las que deberían trabajar en el diseño de la mantenibilidad de los procesos, de los equipos. Más que nada, ¿sabes dónde? ¿Por qué? Porque nosotros el diseño de la mantenibilidad lo hace ingeniería de mantenimiento, es decir, lo tienen que hacer ustedes. Pero para llevar adelante la ingeniería de mantenimiento, yo requiero muchas veces de proyectos de ingeniería, ¿ya? Instalar un puente grúa, ¿ya? Que me ayuda a lo que es la mantenibilidad, el desarrollo o el diseño de un pozo, de un pozo, o diseñar, ¿cierto?, la infraestructura necesaria que me dé y me construya, ¿cierto?, los espacios que yo requiero para el mantenimiento. ¿Ya?
Y en eso, ¿cierto? Ingeniería y proyectos tiene que tener, ¿cierto? La capacidad y también la calidad de desarrollarme proyectos orientados a mejorar, a controlar y a proyectar la ingeniería de mantenimiento, a proyectar el mantenimiento, que es su función, ¿ya? ¿Y qué es lo que requiero? Requiero el compromiso de ellos con el mantenimiento y requiero el compromiso de ellos, ¿cierto? En definitiva, con la producción, con los procesos productivos. Entonces, es por eso que uno a las áreas soporte, ¿cierto? A recursos humanos, a administración y finanzas, a ingeniería y proyectos, a seguridad y sustentabilidad, yo los tengo que preparar en estos conceptos de tal manera de que ellos también estén comprometidos con los procesos productivos y con el mantenimiento y la ingeniería de mantenimiento, de tal manera que entre todos busquemos lo que es la confiabilidad operacional y lo que es la integridad operacional, que es lo que andamos buscando finalmente. ¿De Claro, acuerdo? bueno, sí, pues ese era uno de los mismos principios del por qué el TPM es total, porque incluye a todos, A todos. incluye a todos en este objetivo común de buscar ¿Ya? la excelencia. Ahora, dentro de estos pilares, el que más me interesa que ustedes lo incorporen y no se les olvide es todo lo relacionado con prevención del mantenimiento, que tiene que ver con la mantenibilidad y la confiabilidad en proyectos. ¿Ok? ¿Alguna consulta al respecto ahí? No, ya no me quedan más dudas al respecto. Bien, vamos a intentar avanzar. Bien. Dentro de lo que conversábamos, ¿cierto? El TPM, una de las cosas que busca es evitar las pérdidas. Y de acuerdo, ¿cierto?, al Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta, él señala que hay 8 pérdidas que son, en resumen, las 3 que hablábamos más relevantes y que aquí están un tanto más desagregadas. Yo no me voy a ir al detalle de cada una de ellas, simplemente voy a ver lo que es la primera y vamos a ver la última. La pérdida habla de que las pérdidas se producen por efecto de los shutdown. Shutdown básicamente consiste en apagar muchas veces la planta, es bajar el interruptor de la planta, en este caso de todo lo que es el sistema de transporte, para el ejemplo que estábamos viendo con Felipe Blanca, bajamos el interruptor y detenemos la correa para hacer el mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la producción se detiene por shutdown de mantención planificado o por servicios periódicos. Estamos hablando de un shutdown planificado donde nosotros vamos a hacerle cierta mantención a todo el sistema de transporte. Bajamos el interruptor, viene el shutdown y se generan pérdidas con respecto al tiempo disponible total. Si yo tengo 24 horas o 24 por 7, ¿cierto? Que son el tiempo que yo tengo, el tiempo cronológico en una semana, evidentemente eso va a afectar lo que es la disponibilidad. Y si yo al tiempo total, al tiempo cronológico, le resto el tiempo del shutdown, es decir, el tiempo que yo tengo disponible para hacer mantenimiento, yo se lo resto al tiempo cronológico, ese tiempo es el tiempo que yo tengo posteriormente disponible para que la función cumpla su cometido, cumpla sus compromisos, ¿ya? Entonces, pero eso ya es una pérdida, pero es una pérdida que yo tengo programada, ¿ya? Muchas veces también tengo lo que se llaman las pérdidas normales de producción, que pueden estar asociadas, ¿cierto?, las pérdidas anormales de producción, que muchas veces están asociadas a las pérdidas de velocidad o a la pérdida de lo que es la capacidad productiva, y la pérdida de capacidad productiva muchas veces se produce por pérdidas de velocidad, y así hacia atrás yo me puedo ir buscando, bueno, ¿por qué está la pérdida? ¿Por qué se perdió velocidad? Bueno, porque hay una falta de tensión en las correas
en las correas de transmisión de potencia, que es distinta a la correa transportadora que estamos hablando con Felipe Bianca, que son las correas que transmiten potencia. Si la correa que transmite potencia no tiene la tensión necesaria, evidentemente yo voy a tener un problema desde el punto de vista de la velocidad, la potencia y la capacidad productiva, ¿ya? Y eso también es una pérdida. Muchas veces, y lo vimos dentro de los pilares dentro de lo que son los pilares del TPM, las pérdidas producidas por falla de calidad. Las fallas de calidad me producen pérdidas por reproceso o pérdidas porque tengo que mandar productos a la chatarra. Son pérdidas. Y estas son las 8 pérdidas que de alguna manera se refiere el Instituto Japonés de Mantenedores de Planta y que ustedes lo tienen acá y lo pueden ver con mayor detalle. Dentro de lo que son las pérdidas, y esta es una herramienta bastante utilizada sobre todo para caracterizar algunos tipos de falla, que es el diagrama jackknife o de dispersión logarítmica. El diagrama de jackknife, por un lado, ve, ¿cierto?, los tiempos de reparación, básicamente lo relacionado con la mantenibilidad, lo relacionado con la mantenibilidad y los tiempos medios de reparación, y en el eje, que es el eje de las Y, y en el eje de las X, básicamente ve el tema relacionado con la repetitividad de las fallas, y ve también, ¿cierto?, se basa fundamentalmente en el número de fallas observados, ¿ya? Y en el número de modos de falla o en el número de componentes que pudieran estar fallando. Y esto es otra forma también, al igual que Pareto, o al igual que la aplicación de Pareto, ¿cierto?, que el 20% de las fallas son las que me influyen en el 80% de los resultados, y es donde yo me tengo que focalizar a objeto de establecer mi estrategia o mis planes de mantención. Y en este caso, ¿cierto?, a través de lo que es este gráfico de dispersión logarítmica de jackknife, yo tengo que focalizarme en aquellas situaciones, ¿cierto?, o en aquellos modos de falla o en aquellos componentes que tienen fallas agudas y crónicas, es decir, que están afectados desde el punto de mantenibilidad, que yo tengo un alto tiempo medio de reparación, o en aquellos componentes o modos de falla donde el nivel de confiabilidad, es decir, el tiempo medio entre falla, básicamente es muy inferior a lo que yo ando buscando. Cuando el tiempo medio entre fallas, ¿cierto?, está siempre, se repite y es inferior al tiempo medio entre falla que yo ando buscando, esa es una falla del tipo crónica. Y son las que están dentro de lo que es el gráfico, ¿cierto?, en el cuarto cuadrante, es decir, el que está a mano derecha en la parte superior, donde están las fallas, como fallas agudas y crónicas, la falla número 15 o el componente número 15, o el modo de falla número 3 o el componente número 3, o el modo de falla número 9 o el componente número 9. Es donde yo tengo que focalizar mis atenciones. Es decir, yo, ¿qué es lo que hago? Busco, ¿cierto?, normalmente y esto es para la aplicación dentro de lo que es el modelo de gestión de activos y mantenimiento de 8 pasos. Yo debiera aplicarlo fundamentalmente en la etapa 4, donde busco, ¿cierto?, los puntos débiles. Y dentro de esos puntos débiles yo puedo encontrar, ¿cierto?, los puntos críticos, ya sea calculando el BEP, el valor esperado de la pérdida, puedo aplicar Pareto o puedo aplicar jackknife, o los puedo aplicar todos. Depende, ¿cierto?, lo que esté haciendo, depende las herramientas que yo necesite para establecer en definitiva cuáles son los modos de fallas más críticos, ¿ya? Y el jackknife es una de las herramientas interesantes que a nosotros nos sirve para definir criticidad en los modos de falla o definir en algún momento cuán crítico puede ser algún componente. En el caso de las correas transportadoras, como las que estuvimos viendo en el ejemplo anterior, todo lo que es el sistema motriz, todo lo que es el sistema, digamos, de
reductor y acoplamiento, el acoplamiento entre el motor reductor muchas veces resulta uno de los componentes que tiene más fallas del tipo crónica, ¿ya? Y que también tiene uno de los grandes problemas para lo que es su mantención. Por lo tanto, cae dentro del cuadro de fallas agudas y crónicas y que está afectado en parte por lo que es la confiabilidad y también por la dificultad que tiene su reparación. También es un tema muy de falla aguda que también se ve afectado por lo que es mantenibilidad. Eso, digamos, asociado a un ejemplo particular, con un componente en particular, que es el acoplamiento, ¿cierto?, entre motor y reductor. Por lo tanto, muchas veces ese sistema da muchos dolores de cabeza y muchas veces eso se tiene que buscar cómo rediseñar. Dentro de lo que estábamos hablando de la efectividad general de los equipos, ¿cierto? Hablábamos que el TPM utiliza la operación efectiva de equipos, el OEE, y que el OEE es una medida del mantenimiento productivo total del TPM, de cómo se está usando el equipo y que básicamente considera aspectos relacionados con la disponibilidad, aspectos relacionados con la efectividad del equipo, con lo que es la utilización, aspectos relacionados con lo que es la calidad, ¿ya? La disponibilidad, la utilización, la eficiencia del equipo y la calidad son los 4 factores que utiliza el OEE para su cálculo. Señalamos la clase pasada también que un OEE World Class, es decir, si yo multiplico esos 4 factores, un OEE World Class debiera dar del orden del 85%, pero la realidad es que es difícil encontrar una empresa o una industria que de esas características. De que las hay, ¿ya? Normalmente las empresas medias y su OEE varía entre un 35 a un 45%, lo que nos está indicando, ¿cierto?, que yo tengo mucho espacio para mejorar desde el punto de vista de lo que es la disponibilidad, es decir, del punto de vista de estos factores que tienen que ver con las competencias de los mantenedores, la infraestructura, es decir, desde ese punto en la disponibilidad yo tengo también la disponibilidad, habla de la configuración de los procesos, habla de la confiabilidad humana, la disponibilidad también tiene que ver, ¿cierto?, porque es parte de la confiabilidad operacional, tiene que ver con el seleccionar el diseño de los equipos de manera adecuada, la configuración de los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, el OE tiene que ver con esta disponibilidad, tiene que ver con que el operador utilice esa disponibilidad que le entrega mantenimiento y lo utilice de manera eficiente, ¿cierto? Es decir, que el operador, el tiempo que tiene disponible, lo ocupe al máximo, que ese tiempo que se ocupe al máximo el equipo o el sistema productivo también sea eficiente, es decir, que genere las toneladas por horas que yo ando buscando y que adicionalmente, ¿cierto?, la calidad de ese proceso industrial, es decir, que esas toneladas que estoy produciendo en forma eficiente, utilizando el equipo de manera adecuada y utilizando también la disponibilidad que me entrega mantención, me esté entregando los productos de calidad, es decir, que no haya productos que sean defectuosos y que yo tenga que reprocesar y que adicionalmente no haya productos defectuosos que yo tenga que enviar a chatarra. Y es lo que está presente en esta slide, donde el OEE, ¿cierto?, aparece todo lo relacionado con el tiempo disponible total, que son las horas cronológicas, el tiempo de producción planificado, que está relacionado, ¿cierto?, con la disponibilidad, el tiempo operativo, que es el tiempo que yo utilizo, menos las pérdidas por disponibilidad, las pérdidas de disponibilidad, el tiempo operativo neto, que son básicamente el tiempo operativo más las pérdidas por rendimiento de los sistemas, por eficiencia operacional, y el tiempo productivo que está asociado, ¿cierto?, también a las pérdidas que tengan que ver con lo que es calidad, producto debido a los productos defectuosos. Yo dentro de lo que es también el OEE, ¿cierto?, tengo lo que es disponibilidad,
que está asociado a pérdidas por tiempos muertos, fallas por averías de las máquinas, tiempos de preparación y conversión muchas veces de la máquina, rendimiento que son fundamentalmente basados en pérdidas de velocidad, donde yo tengo paradas menores o tengo menor velocidad de operación, por calidad, donde las pérdidas están asociadas, ¿cierto? Que yo tengo que mandar muchas veces productos a chatarra o tiempos que tengo que utilizar en lo que son los reprocesos. La operación efectiva de equipo identifica las principales pérdidas que pueden reducir la efectividad de un equipo, de un sistema o de una máquina. Lo que señalábamos, ¿cierto? El promedio industrial en el OE es del 30-45%, el World Class 85%. Dentro de lo que es el TPM, decíamos que estos 8 pilares se basaban fundamentalmente en la herramienta 5S. Esta herramienta 5S es una herramienta que utiliza el Lean Production y que fundamentalmente busca el desarrollo de 5 acciones. Uno, eliminar aquellos elementos del área de trabajo que no prestan utilidad o no prestan ningún tipo de servicio. Lo segundo es ordenar, ¿ya? Y aquí está el ejemplo, ¿cierto? Una vez que se aplica las 5S, ustedes pueden ver, ¿cierto? El resultado de la eliminación de esos desperdicios, del ordenamiento respectivo, de lo que es el desarrollo, de lo que es la limpieza, el mantenimiento y también el que esto se establezca como una disciplina, que son las 5S, y que son esas 5 funciones que se tienen que se traducen, ¿cierto? Son traducidas desde lo que es el japonés, desde esas 5 palabras. Las 5S es una metodología que viene del Lean Production, ¿ya? Que es la producción esbelta o la producción liviana, que lo que busca es la eliminación de pérdida, que usa un enfoque de 5 pasos estructurados para diseñar, alcanzar y mantener un alto nivel de orden, aseo y organización en el lugar de trabajo. Esto se denomina en el housekeeping, en las plantas de molienda o en las plantas mineras normalmente se habla de millkeeping, pero que tiene que ver fundamentalmente con el keeping, con la limpieza. Las palabras son el seiri, eliminar lo que no se necesita y distinguir entre lo que es o no necesario. La segunda palabra o el segundo paso es ordenar, que en definitiva es decir que cada cosa en su lugar y cada lugar para una cosa. Limpiar, el seiso, limpiar el área de trabajo, evitar fundamentalmente, más que limpiar, y eso se usa, digamos, en todo orden de cosas, que más que limpiar es importante evitar ensuciar. Y esa es una de las condiciones que uno debiera establecer y generar, digamos, como cultura dentro de las organizaciones. Mantener la limpieza, estandarizar, que es lo que es el Seitkesu, programar la limpieza y el mantenimiento, todo siempre de igual forma y establecer estándares y condiciones de limpieza. La disciplina o compromiso, que es lo que dice que yo debiera, el Chitsuke, que lo que dice básicamente es que nosotros debemos hacer de esto un estilo de vida, una autodisciplina y una cultura, es decir, que esto sea una costumbre. Entonces, ¿qué es lo que logro yo con el TPM o con las 5S? Mejorar las condiciones de trabajo, mejorar la motivación del personal, reducir pérdidas de gastos de tiempo y recursos, reducir riesgos de accidente y pérdida, mejorar la calidad de la producción y disminuir lo que es la variabilidad. Algunos resultados que se tienen con esto es que disminuye el 15% del tiempo medio entre fallas, mejora en un 10% la confiabilidad, perdón, no disminuye, sino que aumenta el tiempo medio entre fallas, o sea, el MTBF lo aumenta en un 15%, lo que significa que mejora en un 10% la confiabilidad de los equipos, disminuye un 30% el número de accidentes y disminuye del orden de un 40% los costos de mantenimiento. Algunas contribuciones a la calidad en relación a lo que es
las 5S, esto mejora la competitividad, la productividad, mejora la variabilidad y establece mejoras en acciones preventivas y en el ciclo de lo que es la calidad, que básicamente el ciclo de ENI. ¿Consultas hasta acá? Roberto, ¿alguna pregunta? No me quedó claro lo del porcentaje. ¿Qué significa el porcentaje en el OEE? Que si tú multiplicas, ¿cierto?, esos 4 KPIs que hablamos de disponibilidad, utilización, eficiencia, calidad, eso todos están dados en un porcentaje. La disponibilidad de un sistema, por ejemplo, 85%, la utilización de ese mismo sistema, un 75%, la eficiencia, un 65%, la eficiencia, y desde el punto de vista de la calidad, tú tienes digamos, un KPI del 85% del punto de vista de los resultados de calidad. Si multiplican los 4, en el caso de los World Class les da del orden del 85%, es decir, andan muy bien en disponibilidad, muy bien en utilización, muy bien en eficiencia, muy bien también en calidad, ¿ya? En el promedio de la industria nos dice que está del orden del 35 a 45%, ¿cierto? Que si tú multiplicas esos 4 factores te van a dar del 35 al 45%. Y ese es un indicador de lo que es la eficiencia productiva total, que es un indicador que usa el TPM y que yo les señalaba que a mí en lo personal no me gusta, porque no me orienta claramente hacia cuáles son las acciones que yo tengo que ir tomando a objeto de mejorar. ¿Se entiende mejor, Roberto? Sí, ahí queda claro. Gracias. ¿Ya? Bueno, dentro de lo que nosotros tenemos que ver también son herramientas y procesos de ingeniería de mantenimiento. Dentro de los procesos nosotros tenemos los procesos industriales, que son los procesos productivos, los procesos de gestión. Un ejemplo de eso, ¿cierto?, es todo lo relacionado con el EBITDA, los procesos de mantención que tienen que ver con el ciclo trabajo-mantenimiento, tienen que ver con la subcontratación del mantenimiento, con las paradas de planta, con todo lo que es también la gestión del mantenimiento. Tenemos otro que tiene que ver con el ciclo de vida, fundamentalmente ingeniería de mantenimiento y los procesos del ciclo de vida de los proyectos, que van desde lo que es la necesidad hasta aquellos métodos y herramientas para lo que es la solución del problema, pasando posteriormente por lo que es el ciclo de vida del proyecto propiamente tal, donde está el ciclo relacionado con el CAPEX de inversiones y prefactibilidad y factibilidad de un proyecto, la operación y la desincorporación del proyecto, y también el modelo, lo que hemos conversado dentro de lo que son los procesos y las herramientas que yo tengo en ingeniería de mantenimiento, quizás la más potente y la más poderosa de todas, y que es la que ustedes están desarrollando a través de su tarea, es el modelo 8 pasos de gestión de activos y mantenimiento, que es en sí mismo una herramienta para lo que es la gestión de activos y el mantenimiento, y también está estructurada por una serie de distintos y múltiples procesos. Dentro de lo que son los procesos industriales, importante, ¿cierto?, establecer lo que son los diagramas de proceso, también establecer los diagramas EFS, los diagramas de entrada, función, salida. Y una de las cosas que es interesante que se familiaricen y que en la medición de la prueba yo vi que poco se entendió, y puede ser porque no se haya explicado lo suficiente, tiene que ver en estas herramientas y en estos diagramas de proceso. Es fundamental, tener los parámetros operacionales, es decir, en cada una de las etapas del proceso yo tengo que definir los parámetros operacionales, el nivel de calidad, el nivel de producción, los niveles de costo de cada uno de los procesos unitarios. Conjuntamente es importante definir, ¿cierto?, cuáles son las entradas al proceso, cuáles son las funciones que tienen que estar presentes en el proceso. Recuerden que tenemos funciones primarias, ¿cierto?, que es la función principal y es por la cual yo compro el equipo que va a ser parte de ese proceso.
y están las funciones secundarias, que muchas veces estas funciones secundarias pasan a ser más importantes que la misma función principal, y que estas funciones secundarias tienen que ver con seguridad, protección del equipo, la parte de ergonomía, tienen que ver con la parte de protección, tienen que ver con aspectos relacionados muchas veces con las apariencias del equipo. Y muy importante el análisis funcional, es definir cuáles son las funciones, ¿cierto? Posteriormente establecer cómo puede fallar la función, qué causa la falla funcional, es decir, cuál es el modo de falla. Y llegar, ¿cierto?, también a lo que es la consecuencia de la falla. Entonces, ese análisis funcional, ¿ya?, es un aspecto relevante cada vez que yo quiero desarrollar y establecer la estrategia del mantenimiento. Y son herramientas y procesos con los cuales yo debo familiarizarme. Entonces, los procesos industriales se caracterizan por eso, por el diagrama de procesos, por establecer claramente las entradas, las funciones, las salidas, y establecer claramente en esa entrada, función, salida, cuáles son las funciones primarias, cuáles son las funciones secundarias, de qué manera, ¿cierto?, puede fallar la función y qué es lo que causa la falla funcional. Por lo menos esos aspectos tienen que quedar claros, y nosotros hemos conocido las herramientas, están establecidas las herramientas para poder desarrollarlo. Dentro de lo que son los procesos, tanto industriales como particularmente del mantenimiento, tenemos todos los procesos, ¿cierto?, orientados a lo que es el alcanzar el EBITDA, es decir, nosotros desarrollamos una serie de acciones sistemáticas, trazables, que tienen una cierta meta y un cierto objetivo, tienen ciertos drivers, ¿ya?, que a mí me permiten, en definitiva, alcanzar un resultado. Y en este caso, estos procesos que se presentan son para alcanzar el EBITDA, porque el EBITDA es el resultado final de todos los procesos. Alcanzan a ver el nombre, porque a mí me tapa, pero aquí aparece el EBIT, que es Earning Before Interest and Taxes, que es lo que significa beneficio antes de intereses o impuestos. Ese es el EBIT. Normalmente, y nosotros hemos estado hablando, aparte del EBITDA, hemos estado hablando del EBITDA, que es la eficiencia operativa de los procesos, es decir, es la eficiencia económica de las plantas industriales. No es la rentabilidad final. La rentabilidad final está asociada al manejo económico y financiero, ¿cierto?, que hace la gerencia general en conjunto con la gerencia de planta. Nosotros, como operadores de planta, ¿cierto?, como mantenedores y como ingeniería de mantenimiento, tenemos que focalizarnos básicamente en lo que es el EBITDA o el EBIT. Y tiene distintos procesos: los procesos de mejoramiento continuo, los procesos de administración del trabajo, los procesos de estrategia de equipo, los procesos de administración de materiales. Eso me lleva, ¿cierto?, a lo que son los niveles de producción, que multiplicado por el precio me van a dar los ingresos, menos los costos me van a generar el EBIT de la planta, y esta es una herramienta también poderosa, importante, y son procesos que se llevan a cabo dentro de lo que es el mantenimiento y dentro de lo que son los procesos industriales. Como digamos, procesos de mantenimiento, nosotros tenemos los procesos que están relacionados con el paso número 1 del modelo 8 pasos, que es definir las políticas y las estrategias también de la empresa, y así también la definición de las estrategias con respecto a los activos, para lo cual nosotros, ¿cierto?, hemos estudiado el TPM, el RCM, el RBM y el GRM. Definir y mantener las estrategias de mantenimiento de los equipos, que es en base a esas mismas herramientas también todo lo que es la administración del ciclo de trabajo de mantenimiento, que el ciclo de trabajo de mantenimiento tiene que ver con la ingeniería de mantenimiento, la planificación, la programación, la ejecución, la toma de información, la toma de datos, la ingeniería de confiabilidad, y cerramos el ciclo nuevamente con lo que es la ingeniería de mantenimiento, que es los pasos 6 y 7 del modelo de 8 pasos de mantención.
Y así también tenemos, ¿cierto?, todo lo relacionado con eliminación de defectos, la administración de paradas o la administración de los shutdowns, la administración de desempeño de lo que es el mantenimiento y la administración de datos o de los sistemas de información propiamente tal. Dentro de los procesos generales y dentro de eso, ¿cierto?, ya hemos aprendido y tenemos algunas herramientas, entre ellos una herramienta importante, el modelo de 8 pasos, para lo que son los procesos industriales y particularmente para lo que es la gestión de activos y conservación de los activos. Tenemos, ¿cierto?, la definición de las necesidades que fundamentalmente pasa por herramientas relacionadas con el estudio de marketing o el estudio mercado, donde las necesidades hemos aprendido, ¿cierto?, que las necesidades son múltiples y jerarquizables y que nosotros tenemos recursos escasos y de uso alternativo, por lo tanto tenemos que ser digamos, muy cuidadosos en cómo vamos definiendo cuáles son los proyectos que nosotros vamos a desarrollar, porque no tenemos recursos infinitos dentro de las herramientas para la definición de los problemas o cómo vamos a abordar un problema. Tenemos como la herramienta principal, que por lo menos la que yo uso, ustedes pueden buscar otras herramientas para lo que es la definición del problema, que fundamentalmente yo sugiero la ISO 31000, que la ISO 31000 se basa en los pasos de establecer el contexto, definir los riesgos, analizar riesgos, evaluar los riesgos, ver si esos riesgos son aceptables y de ahí desarrollamos los planes de mantenimiento en el caso de mantención o desarrollamos el proyecto en cuestión para el caso que estamos viendo, ¿cierto?, de un ciclo completo de un proceso industrial. Luego de eso, ¿cierto?, una vez que definimos el proyecto, llevamos adelante el proyecto donde tenemos la etapa de los CAPEX, que está relacionada con la investigación, los diseños, la compra de equipo, la compra de terreno, la definición económica y la definición técnica también de los equipos, o la definición técnica y la definición económica. Tenemos la etapa, ¿cierto?, de explotación, que está caracterizado por los costos de operación, donde básicamente tenemos costos relacionados, tenemos acciones de mantenimiento, tenemos acciones de operación, que son las que hemos estado estudiando, y donde también tenemos una serie de procesos y herramientas que hemos estado aprendiendo. Tenemos también, ¿cierto?, lo relacionado con el modelo de 8 pasos. El modelo de 8 pasos de por sí es una herramienta para lo que es la ingeniería de mantención y que está estructurada y conformada por una serie de procesos. Y finalmente, para todos estos procesos y para todas estas herramientas, tenemos una herramienta que es el ciclo de Denning, que nos permite, ¿cierto?, y nos orienta fundamentalmente hacia lo que es el mejoramiento continuo de los sistemas y procesos. El ciclo de Denning está estructurado por 4 etapas: la planificación, todo lo relacionado con el hacer, con la verificación y con la actuación. El modelo de 8 pasos, este es el ciclo de trabajo-mantenimiento, que son las etapas 6 y 7 del ciclo de 8 pasos, estructurado por la ingeniería de mantenimiento, la planificación, la programación, la ejecución y la ingeniería de confiabilidad. Y la ingeniería de confiabilidad va a ser la unidad temática que vamos a ver de vuelta de vacaciones antes de la prueba, antes del certamen, y que es una de las herramientas de ingeniería de mantenimiento quizás más poderosas en los tiempos actuales. Tenemos dentro de lo que es el ciclo de trabajo-mantenimiento un ejemplo de planificación basado fundamentalmente en el ERP, que es el sistema de administración, un sistema de administración de procesos industriales, que es el SAP, que fundamentalmente se basa en los pasos que se presentan en esta slide. Lo relacionado con la programación, de igual manera que la planificación, que lo que busca, ¿cierto?, es que una vez que toma los programas de mantenimiento, los programas de mantenimiento, las órdenes de trabajo, programa los recursos, coordina los tiempos y fundamentalmente establece las fechas donde se van a desarrollar los mantenimientos, también en base a SAP. Dentro de los procesos fundamentales, ¿cierto?, tenemos los procesos de desarrollo de estrategia,
con las herramientas correspondientes, paso 1 del modelo de 8 pasos, el proceso de administración del trabajo, que es el que vimos recién, ¿cierto? Las etapas 6 y 7 del modelo de 8 pasos, y finalmente tenemos todo lo relacionado con la mejora de confiabilidad, que es también una de las etapas más relevantes en las etapas 6 y 7 del modelo de 8 pasos del mantenimiento. La etapa o el paso 8 del modelo de 8 pasos, una de las cosas que busca, ¿cierto?, es determinar y hacer el análisis del ciclo de vida en base a los niveles de confiabilidad operacional óptimo, y para eso hemos visto, ¿cierto?, y hemos estudiado estas curvas donde yo determino, ¿cierto?, cómo voy a aumentar los costos de aumentar o el nivel de inversión, el nivel de costos de inversión que yo debo estructurar a objeto de alcanzar los niveles de confiabilidad que ando buscando, el nivel de confiabilidad operacional. Por otro lado, ¿cierto?, establezco también cómo van disminuyendo los costos de ineficiencia en la medida que mejoro la inversión en confiabilidad, y en base a esas dos curvas yo estructuro los costos totales, y en el mínimo de esos costos totales yo encuentro el nivel de confiabilidad óptimo, el nivel de disponibilidad óptimo, el nivel de utilización óptimo, y por lo tanto el nivel de producción y el nivel de vida óptimo. Todo eso orientado, ¿cierto?, a alcanzar lo que es la integridad operacional, considerando que el nivel de vida no me debe, o debo hacerlo de manera sustentable, sin afectar el HC y de forma competitiva. ¿Consultas? Me perdonan que haya ido tan rápido, pero tenía que terminar hoy día esto para que entráramos de lleno en las clases que vienen al tema de la confiabilidad. Pero todo esto ya también lo habíamos visto. Preguntas, Ivo, Roberto, José. Si no, nos estamos viendo a la vuelta de vacaciones. Pórtense bien, descansen, disfruten, pero estudien igual. Bueno, también usted, profe, tenga una buena semana. No me quedan consultas. Ok, Ivo, que te vaya bien. Piensa lo que te dije, para que me contestes y postules. Sí. Ya. Roberto Lagos. ¿Ninguna consulta, profe? Ya. Pórtese bien, Roberto. José Concha. No, profe, ninguna consulta. Felipe. Tampoco, profesor. Leonardo. No, profe, ninguna Ya. consulta. Nicolás. No, profe, todo claro. Listo, nos vemos, que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Buena semana de descanso.